Gracias por su preferencia. Tenemos que seguir revisando más temas en la primera de ATV y como se lo habíamos antecedido al iniciar esta entrega informativa. Hablamos de lo que ha significado el acto de posesión este domingo 10 de diciembre del nuevo presidente argentino Javier Milei. Representando a territorio boliviano también ha estado presente la ministra de Relaciones Exteriores, Celinda Sosa. Pero para conocer todos los detalles, le vamos a dar la bienvenida en esta mañana a Adolfo Mendoza. Él es diputado supraestatal. Ya está con nosotros a través del contacto vía Zoom. ¿Cómo está, diputado? Muy buenos días. Los saluda Jocelyn. Bienvenida a la primera. Muchísimas gracias por la invitación, Jocelyn. Un gran saludo para usted, para su equipo y para toda la ciudadanía en Bolivia. Diputado, comencemos hablando de lo que ha significado la participación de nuestro país en este acto de posesión del nuevo presidente. La participación de los países de América Latina ha tenido una característica específica, ha sido una participación protocolar. La reunión que se ha dado a propósito de la toma de posesión de Javier Milei le ha dado mucho más fuerza a otro tipo de relaciones exteriores, las relaciones con Estados Unidos, con Israel, con Zelensky, con Europa, la presencia del rey de España, en fin. Se trata de un formato totalmente distinto que además marca una diferencia en el contexto de las relaciones sociales en América Latina. Nuestra participación ha sido una participación protocolar a través de nuestra ministra de Relaciones Exteriores, como también lo fue la participación en varios casos de los países de América Latina y el Caribe. En este sentido, ¿qué es lo que depara a partir de ahora? Tomemos en cuenta que ya algunos cambios se han dado a conocer por parte del nuevo mandatario en Argentina. Entre ellos también estamos hablando de que se ha podido reducir. Al momento se ha conocido que 9 ministerios de los 19 que se tenía aún permanecen en este territorio. También se tiene entendido que existen nuevas políticas a entablar en el ámbito económico, en el político, en todo aquello. ¿Cómo repercute aquello en las relaciones bilaterales con Bolivia? Las relaciones en términos de política de Estado van a tener un momento de tensión, pero también van a tener un momento de oportunidad para afinar los vínculos de acuerdo a la política exterior de Milei. En todo caso, hay que destacar 3 cosas del discurso de Milei ayer y de las medidas y los anuncios realizados esta mañana por el nuevo gobierno argentino. En primer lugar, se ha migrado de señalar que todo el peso de la crisis la va a cargar sobre la casta política argentina. Esto ya no es así. Ayer cambió el discurso y modificó esta relación hacia descargar la crisis en el sector público. Eso se ha expresado en esta nueva nomenclatura de organización de sus ministerios. Pero hay una otra novedad. La novedad es que señala que todas las argentinas y argentinos deben cargar con el peso de las reformas que va a proponer y que está empezando a aplicar desde hoy Javier Milei. Esto quiere decir que en el fondo lo que va a ocurrir es algo muy parecido a lo que aconteció no con Macri, sino con Menem en la Argentina, donde fue la ciudadanía de a pie la que tuvo que soportar los recortes fiscales, tuvo que soportar las reformas estructurales de la privatización y de todo el programa que viene desde bastante tiempo atrás y que se llama el Consenso de Washington. Esta es una tercera versión del Consenso de Washington y donde, nótese, los únicos que no pagan el costo de las medidas estructurales de Javier Milei son los ricos, son las transnacionales que más bien se van a ver beneficiadas por estas reformas. Por eso digo que se trata de una especie de tercera reforma o tercera generación de la aplicación del Consenso de Washington. La primera fue la liberalización total de la economía con Menem.
La segunda fueron las reformas políticas de la década de los 90, y esta, a diferencia de la década de los 90, no incluye programas sociales, no incluye derechos sociales adquiridos, no incluye la posibilidad de leer de otra manera la incorporación de, por ejemplo, las diferencias sexuales, los grupos étnicos, las políticas respecto de la perspectiva de género, la laicidad del Estado, que son temas que se trabajaron en el transcurso de la segunda generación de la aplicación de la nueva política económica implementada fundamentalmente a partir del consenso de Washington. Por tanto, esta variable es fundamental. El costo de las reformas estructurales que plantea Milei no van a caer sobre la casta política, no van a caer únicamente sobre una reducción del gasto en el sector público, lo va a tener que soportar la propia ciudadanía argentina. En ese contexto, la relación con Bolivia pasa más bien a ver qué es lo que va a suceder en nuestras fronteras y a propósito de la adhesión boliviana al Mercosur, con las compensaciones económicas fundamentalmente respecto de la población que en Argentina difícilmente va a ser atendida por Milei. Precisamente en este sentido también se menciona, son 198 años que se ha tenido hasta el momento de vínculo diplomático entre Argentina y Bolivia. Se han entablado algunos proyectos, algunos convenios también entre ambos países y algunos que han quedado pendientes. Si podemos tal vez mencionar y hacer un análisis respecto a ellos, porque más allá de estar y ver qué es lo que va a suceder o cómo caería este peso en los ciudadanos, recordemos que también existen residentes bolivianos en este país. ¿Cómo se verían afectados ellos? A diferencia de las reformas de segunda generación, de la liberalización, de la privatización, con base en el consenso de Washington, donde se pensaba en la incorporación también de los flujos migratorios, esta óptica que tiene abierta desde cada campaña Javier Milei indica la exacerbación de la xenofobia, la exacerbación de ver con cautela y en algunos casos como un peligro las propias olas migratorias. En todo caso, la relación que en algún momento es muy teñida de racismo respecto de los bolivianos y respecto de los paraguayos. Esto es algo que en verdad nos debería preocupar y deberá ser uno de los centros de atención de nuestra relación bilateral. En términos económicos, Bolivia tiene intereses ya invertidos en la Argentina. No nos olvidemos de Vaca Muerta, que aparentemente es el competidor de la producción de gas, en el caso argentino para Bolivia, pero nosotros tenemos ya inversiones en Vaca Muerta. Entonces, el gobierno argentino tiene que generar un plan de negociación, porque si bien no es muy grande nuestra inversión respecto de la escala de nuestra economía, es verdaderamente llamativa la presencia de nuestra inversión estatal en Vaca Muerta. Y esto también sucede en otro tipo de relaciones comerciales. Por eso es fundamental esperar las señales del gobierno de Javier Milei para ver qué es lo que va a hacer respecto del Mercosur. En tanto, no solamente Bolivia se adhiere ya como socio pleno del Mercosur, sino que esto implica, más allá del libre comercio, la manera más bien de ver el fortalecimiento de un mercado común, de un vínculo entre la Argentina y el norte de Sudamérica, y un vínculo con la otra gran economía a partir de Bolivia, no solamente a partir de Paraguay, que es Brasil. Estos elementos los vamos a tener que observar hacia adelante, pero lo cierto es que se notará con la inversión boliviana en Vaca Muerta y con esta nueva ola que va a poner en primer lugar también un sesgo en contrario a las migraciones. Van a ser los dos elementos fundamentales de la
relación problemática con el gobierno de Javier Milei. De todas maneras, como la fuerza de trabajo boliviana es fundamental para algunos sectores de actividad y como esto teje también relaciones comerciales, probablemente en el marco de su privatización va a tener que descargar la propia medida estructural, las propias medidas estructurales sobre el peso también de la fuerza laboral residente en Argentina. Finalmente, Adolfo, la siguiente consulta que seguramente muchos se realizan en este momento. El discurso de Milei ha sido claro desde el principio y más aún cuando en su posesión hacía mención a que inicia una nueva Argentina, tomando medidas totalmente diferentes a las que se habían llevado en años anteriores o gestiones anteriores. Y lo que muchos seguramente se preguntan es ¿cómo mantienes vigentes este tipo de relaciones? ¿Cómo llevas una buena relación con un país que tiene una ideología completamente diferente? Recordemos que Milei es un candidato de ultraderecha, sin embargo, nuestro gobierno va por el lado socialista, es un partido de izquierda. ¿Cómo se mantiene este equilibrio entre ambos países con este tipo de ideologías completamente diferentes? Eso hay que ver con mucho cuidado porque la tónica de los gobiernos progresistas en América Latina, el de Chile y el de Bolivia entre ellos, es una tónica mucho más parecida a la de la socialdemocracia europea que a los gobiernos anteriores de Chávez, de Evo, de Correa, de los Kirchner, incluso del mismo presidente Lula en este momento. Es una corriente política la que está expresando nuestro gobierno, el gobierno del presidente Luis Arce Catacora, mucho más parecida a la socialdemocracia europea, con quienes Milei tiene una serie de conexiones, no solamente ideológicas, sino prácticas en la aplicación de la administración del Estado. No nos olvidemos las reverencias que le ha estado haciendo a la Unión Europea Javier Milei. Pero lo que en realidad nos debe preocupar no es tanto aquello, porque finalmente allí hay una especie de conexión ideológica no dicha. Lo que nos debe llamar la atención es un otro elemento, que el gobierno de Javier Milei está reivindicando algo que, en pocas palabras, algunos teóricos mencionan como el nuevo colonialismo de las transnacionales. Es decir, la relación va a ser tan estrecha con las transnacionales del gobierno de Milei que la Argentina se va a convertir obviamente en una república bananera, lo mismo que Estados Unidos, pero bajo el dominio de las propias transnacionales a partir de estas medidas estructurales. Eso puede tener consecuencias verdaderamente complicadas para los procesos de integración y también para todas las relaciones bilaterales que tenga la Argentina. Debemos estar atentas y atentos a esa variable antes que a la diferenciación ideológica, porque, insisto, la ideología socialdemócrata en su versión latinoamericana y en su versión europea siempre fue aliada de las versiones más radicales en términos liberales. Y para finalizar este análisis, hay algo que Javier Milei tiene y que no tenían los proyectos de reformas privatizadoras de los años 80 y 90 en nuestro continente. Tiene el apoyo de gente que está muy molesta porque precisamente aquellos gobiernos llamados progresistas no supieron responder estructuralmente a las expectativas de su pueblo y por tanto tiene un vínculo emotivo con la molestia de una buena porción de la población argentina, que eso hace que cambie precisamente el sentido de la aceptación de sus políticas. Les ha dicho con absoluta dureza Milei el día de ayer, la crisis y las reformas estructurales las vamos a tener que soportar todos, va a haber mayor pobreza y entonces eso van a tener que asumir los argentinos, pero lo asumen
a partir de que están molestos con la situación actual que viven cotidianamente. Bien, muchísimas gracias, asambleísta. Queda claro entonces que habrá que esperar cuáles sean las primeras acciones y las primeras manifestaciones del nuevo gobierno argentino. Muchísimas gracias por su tiempo y por acompañarnos en esta mañana. Muchísimas gracias a ustedes. Un gran saludo a toda la ciudadanía en Bolivia y debo ya adelantar desde este momento que el día 18 de diciembre se reúne la primera asamblea plenaria extraordinaria por la adhesión de Bolivia al Mercosur. Es una asamblea de los parlamentos, es una asamblea que se llama del Parlamento del Mercosur, y allí vamos a tener ya algunas novedades también respecto de la relación con Argentina y cómo se reacomodan las piezas en el marco de la integración. Bien, muchísimas gracias, asambleísta. Pendientes entonces a lo que vaya a acontecer en esta primera reunión. Que tenga una excelente jornada y un excelente inicio de semana. Estaba con nosotros a través de este contacto vía Zoom el asambleísta Adolfo Mendoza, haciendo referencia a lo que significa la posesión del nuevo presidente en Argentina, y hablamos de Javier Milei. Sin duda, el análisis que ha realizado señala los puntos más resaltantes, que son los siguientes. Señala que ya existe una conexión ideológica entre ambos gobiernos, sobre todo con las similitudes que se tienen en cuanto al gobierno europeo. Asimismo, señala que uno de los pasos más importantes para conocer qué le depara al futuro en cuanto a las relaciones bilaterales entre Bolivia y Argentina es lo que vaya a suceder en cuanto a la adhesión de nuestro país al Mercosur. Una primera reunión que se lleva a cabo este 8 de diciembre para conocer cuál es la postura de este nuevo gobierno. Con esta información tenemos que seguir con más.